esta noche. Cuando a un niño o a una niña se le cae un diente, espera con ilusión la llegada del ratoncito Pérez. Siempre se dio por supuesto que era el mismo ratoncito Pérez para todos. Pero eso no tiene nada de cierto. ¿Ratón Pérez? Pérez es la familia de roedores más famosa del mundo. Odón Pérez. Ratón Odón fue el primer ratón Pérez de la historia. Su casa está bajo el árbol más grande que hay a las afueras de la ciudad. En una noche de invierno, de esas en las que la lluvia no cesa y el frío te hace castañear los dientes, el ratón Odón cogió un gran resfriado. Al llegar a casa, se puso su pijama de franela con dibujos de quesitos, su gorro verde con pompón azul, se metió en la cama y subió la manta de cuadros hasta la punta de la nariz. ¿Qué iba a hacer ahora? Debía encontrar una solución. Paseó durante horas en busca de respuestas. ¿Quién podía hacer su trabajo? ¿Quién cambiaría los dientes por monedas? Reunió a sus 3 hijos y les dijo que necesitaba su ayuda. Les explicó que debajo de cada almohada encontrarían un diente. Debían cogerlo y en su lugar dejar una moneda. Era una misión fácil para unos ratoncitos que se habían criado viendo a su padre salir cada noche con una gran bolsa de monedas y regresar a casa con ella llena de dientes. Los ratoncitos cogieron las bolsas que el ratón Odón preparó con sus nombres. Y así, sin más, en esa noche de invierno, la historia comenzó a cambiar. Aquella fue la primera de muchas noches en las que el ratón Pérez recibió la ayuda de sus hijos. Con el tiempo, cada uno de ellos decidió dejar debajo de la almohada aquello que más feliz les hacía. Philip es el hijo mayor, un ratón serio y tradicional. Siempre se peina con la raya a un lado. Guarda el balance de los dientes que recoge. Le gusta vestir con camisa y corbata. Nombre: Philip Pérez. Edad: desconocida. Altura: 12 centímetros. Peso: 260 gramos. Señas particulares: pequeña cicatriz en el pulgar de la mano izquierda. Color favorito: el rosa. Objeto preferido: la lupa de su abuelo. Un sueño: llegar a ser algún día tan conocido como lo es su padre. Philip sigue las normas de la familia. Cambia dientes por monedas, como siempre hace el ratón Odón. Rudy, el hijo mediano, un ratón de biblioteca. Cuenta estrellas en las noches claras. Su biblioteca tiene más de 1300 libros. Siempre lleva un libro bajo el brazo. Nombre: Rudy Pérez. Edad: desconocida. Altura: 13 centímetros. Peso: 230 gramos. Señas particulares: 6 dioptrías en el ojo derecho y 4 en el izquierdo. Su color favorito es el verde. Objeto preferido: cualquier libro. Su sueño: convertirse en astronauta y viajar al planeta asteroide B612. Se pasa el día buscando nuevas aventuras en papel. Nunca le importó si eran de miedo, de risa o de grandes misterios. Un día pensó que seguramente los niños preferirían los cuentos a las monedas y decidió que cambiaría los dientes por los libros que él ya había leído. Lía es la más pequeña de la familia, vivaracha y divertida. Combina tutú, alitas y tirachinas. Imprescindible botiquín con tiritas de colores. Tarea pendiente: aprender a atarse los cordones. Nombre: Lía Pérez. Edad: desconocida. Altura: 10 centímetros. Peso: 210 gramos. Señas particulares: diente roto, de caída en patinete. Color favorito: el rojo. Su objeto preferido: las tiritas de colores. Su sueño: ser detective, alpinista, cantante, piloto de carreras, arqueóloga, bióloga marina.
Lía siempre está haciendo trastadas y sus visitas tampoco pueden ser una excepción. Le parece muy divertido cambiar los dientes por las cosas más dispares. Una bolsa de caramelos, un jersey, un juguete. Una noche, después de bailar en un concierto de rock para ratones, le cambió a una niña un diente por una guitarra. Aún no sé cómo consiguió meter la guitarra debajo de la almohada. Bajo estrellas, nubes o paraguas, 4 ratones reparten su magia. Cuando se te caiga un diente, colócalo bajo la almohada. Sueña que todo es posible y con el primer rayo de sol descubrirás quién vino esta noche.